¿Qué tal? Para los nuevos, yo soy Búho, esto es el Búho de Papel y hoy os voy a comentar un poco cuál fue mi primera experiencia comprando material de tatuaje. Algo que a mucha gente que se quiere iniciar en esto pues le complica un poco la vida, ¿no? El tema de qué compro, y es una pregunta bastante recurrente que me hacéis los principiantes, el tema de qué es lo importante en agujas, en materiales, qué deberíais de comprar, qué no, en qué os tenéis que fijar. Así que vamos a hablar de todas esas mierdas y vamos a por ello. Bien, lo primero y más importante de todo es que la máquina y la fuente de alimentación es indispensable que sean de buena calidad. Nadie te dice que te compres una máquina de 1000 euros, no estoy diciendo eso, pero lógicamente no te compres una máquina de 80 euros tampoco, porque no te va a funcionar y sobre todo al final los materiales son más baratos, son de peor calidad y ya no es que la máquina no te funcione bien, sino que normalmente suelen con el tiempo desgastarse y romperse más fácilmente y el servicio por venta de esas marcas es inexistente. Es inexistente porque si te has gastado menos de 100 euros en una máquina, lógicamente no esperes que si la máquina se te estropea o cualquier cosa, la marca te vaya a cambiar la máquina o arreglar, porque prácticamente el envío sale más caro que comprarte una. Dejando de lado las máquinas, que ya hablaremos en su momento, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo comprar por primera vez para cuando ya queremos dar el salto y tatuar a personas y ponernos un poco serios con el tema del tatuaje. Lo principal sería tener claras las agujas. Cuando estamos empezando hacemos todo tipo de trabajos y de estilos. Os van a venir todo tipo de clientes con gustos muy variados y muy diferentes, por lo cual lo más sensato sería tener más o menos un rango de agujas bastante amplio para poder hacer todo tipo de trazos y hacer todo tipo de trabajos de forma cómoda. Por esto yo a lo mejor tendría, por ejemplo, en RL de 5 a 9 RL de calibre 0.30. ¿Por qué este calibre? Porque normalmente el 0.25 es muy fino y el 0.35 bastante grueso. El 0.30 os va a ayudar a que el ojo se acostumbre al grosor de la línea. Esto es algo muy recurrente que también me preguntáis. Cuando vais a trabajar en algunos estilos que jamás habéis trabajado o que sois principiantes, no sabéis el calibre o la aguja que necesitáis porque no estáis acostumbrados al grosor, no estáis acostumbrados a trazar líneas más allá de las prácticas. De esta forma, con el calibre de 0.30 lo que os aseguráis es que poco a poco os vais adaptando, os vais familiarizando con las agujas de 5 RL, de 7 RL y de 9 RL. Esto os permite que después podáis tener mejor vista o, digámoslo de otra forma, podáis ir afinando vuestro gusto y luego ya podáis decidir si la 5RL la queréis con un trazo más grueso o más fino, y entonces ya podréis tirar a calibres más finos o más gruesos. Luego, por ejemplo, en agujas de relleno yo tendría también algo bastante variado, pero con un poco más de salto entre ellas. Con esto quiero decir que, por ejemplo, yo cogería una Magnum plana de relleno. Aquí el calibre es al contrario, el calibre sería el más grueso, 0.35, porque para relleno cuanto más grueso más ayuda. Ahora me explico mejor. Y normalmente los grupos de Magnums de relleno, pues por ejemplo podríamos tener una 7 Magnum, una 13 Magnum y una 17 Magnum. Con esto nos aseguramos que, por ejemplo, los letterings o los trabajos demasiado pequeños podemos rellenarlos con una Magnum pequeña como es la 7. Luego los trabajos intermedios en donde tenemos que rellenar espacios un poco más amplios, la 13 nos permite trabajar en espacios más amplios pero también meternos en espacios más pequeños. Y la 17 ya sería para trabajos un poco más amplios o más grandes donde necesitamos rellenar mucha más amplitud. Aquí no recomiendo, por ejemplo, una 23 Magnum o superior porque son complicadas de controlar y sobre todo de hacer buenos rellenos. Siendo principiantes, mi recomendación es que utilicéis agrupaciones pequeñas de Magnum porque es mucho más fácil controlarlo y hacen rellenos más compactos. Bien, en cuanto al calibre, como he dicho, yo os recomiendo para relleno 0.35. ¿Por qué? Porque todas las agujas de, por ejemplo, la 13 Magnum serían de 0.35, serían más gruesas. Esto lo que hace es que abarcan más espacio, imprimen mucha más tinta y
y toda la tinta queda mucho más compacta entre la punción de una aguja y de otra, porque no hay espacio entre ellas suficiente. Ahora bien, con los grupos de agujas para sombreado es todo lo contrario. Para sombreado, normalmente, y lo más recomendable sería calibre de 0,25, que haría sombras súper suaves tipo japonés. Pero sois principiantes y seguramente la misma aguja con la que vais a sombrear vais a necesitar hacer pequeños rellenos en negro o en algún otro color, y no os podéis permitir utilizar para cada técnica diferentes agujas o repetir agujas porque el bolsillo no está para lo que está. Entonces yo aquí también en las de sombreado tiraría a calibre 0,30, aunque aquí os podéis sentir libres de probar la de 0,25 para ver qué tipo de sombreado os gusta más y va más acorde con vuestro gusto y vuestro estilo. Lo mismo que con las de relleno, yo aquí en sombreado sí es verdad que por ejemplo recomendaría una Magnum 11, una Magnum 15 y a lo mejor una Magnum 17 o 23. En el sombreado, como la técnica es un poco más suave, no es tan agresiva y demás, no exige que tampoco lo dominemos de forma perfecta cuando utilicemos Magnum grandes como puedan ser las de 23. Aunque yo normalmente, como os digo, con una Magnum 11, 13, 15 es suficiente rango para trabajar de todo. Por último estarían las RS. Las RS son un tipo de aguja que son para sombreados, pero también para delinear cuando queremos hacer powerline o outline, que es la línea gruesa alrededor de las siluetas en neotradicional y que muchos artistas la utilizan. Con esta aguja hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado porque mete mucha tinta, pero también hace mucho daño en la piel. Este tipo de agujas, sin embargo, son las indicadas para hacer rellenos en pequeños letterings donde no cabe la Magnum y que algunos cometéis el error de rellenar con la RL, que eso es una maldita locura, sobre todo cuando eres principiante y no controlas la técnica. Bien, de las RS yo simplemente os recomendaría tener a lo mejor una 7 o 9 RS de 0,35 y a lo mejor un poco más alto, por ejemplo una 11 o una 14 RS, que os pudiera servir para hacer delineados muy gruesos en algún tipo de trabajo, pues ya digo, neo school, neo tradicional, old school, ese tipo de cosas. Eso en cuanto a agujas sería mi recomendación. Luego, en cuanto a materiales que deberíais de tener, pues ya sabéis lo de siempre, tendríais que tener un stencil, uno que agarre bien y que vaya bastante bien. A mí, por ejemplo, me gusta de la marca Proton bastante. Tener una buena butter, una buena crema. A mí, por ejemplo, la Gold Green de Akira Body Art me gusta bastante. La Electrum, la de Viking, hay muchas, hay muy variadas. La Flavor, tenéis un montonazo y eso realmente va en gustos de cada uno, de cada artista, y no es que unas sean mejores que otras, ya eso depende de cada uno de nosotros. Otra cosa que a mí me gusta bastante utilizar antes de poner la plantilla y que deberíais de pensar en tener es el pre-staff. Esta marca tiene diferentes modelos. Este es el pre-staff, este se aplica justamente cuando estamos limpiando la zona para rasurar y demás, se aplica antes de poner el stencil y la crema del stencil. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que limpia de bacterias y de la grasa de la piel toda la zona. De esta forma, cuando luego echemos el stencil, lo apliquemos y pongamos la plantilla, va a quedar mucho más adherida a la piel y mucho mejor, y no va a ser tan fácil que se emborrone. Luego, en cuanto a jabones, yo por ejemplo utilizo el Green Soap líquido, que es un detergente dérmico, el cual ya sabéis que hay que mezclarlo con agua, siendo siempre una décima parte de Green Soap y el resto de agua. Por ejemplo, hay artistas que utilizan espumas. Esto lo mismo, hay 8000 marcas y cada uno es como los helados, le gusta un sabor distinto. Son al final cosillas ahí que realmente no son muy importantes. Los guantes pasa lo mismo. Los guantes hay gente que los quiere cortos, otros que los quiere más largos, de un color, de otro color. Mi recomendación es que compréis los guantes básicos, ¿vale? Si son más largos, son más caros. Esto siempre ha sido así. Si quieres ir customizado, se paga. Importante de los guantes es que los compréis de nitrilo, porque hay un pequeño porcentaje de la población que es alérgica al látex. Entonces tú a lo mejor estás tatuando
tatuando y empieza a haber ahí una reacción alérgica y tú piensas que son las tintas, tú piensas que has hecho algo mal con las agujas y resulta que lo que estás haciendo es en una herida abierta ponerle las zarpas con látex a una persona que es alérgica, así que siempre de nitrilo. El espesor lingual estéril, los caps lo mismo, eso ya depende de gustos, las marcas que queráis comprar, son chorradas y realmente en esto no vamos a perder mucho tiempo, tampoco los campos estériles, pero lo mismo, campos estériles de colores básicos son más baratos que campos estériles de color fosforito. Los protectores de la máquina igual, dependiendo de la máquina que tengáis, pues necesitaréis bolsas para las pen o bolsas para las bobinas y demás. Acordaros que las vendas, las grab, que son estas de aquí, a ver, aquí, las grab, que son estas de aquí, son porosas. Y el problema de que sean porosas es que aunque le des 3 vueltas a la máquina, sigue siendo porosa. Entonces contaminas la máquina si solo tienes esto. Así que recordad, primero la máquina con el plástico y luego esto. Pero la máquina siempre tiene que llevar condón. Bueno, pues haciendo ahí el resumen, ¿no? Un poco de lo que deberías de comprar, y mi primera experiencia comprando es que yo me pasé un montón, compré un montón de cosas innecesarias en mi compra y que luego realmente no utilicé. Y es que cuando vas quieres estar preparado por si acaso, y claro, esto es como cuando nos vamos de viaje, empezamos a meter cosas en la maleta por si acaso y por si acaso, y al final tienes un maletón que te tienes que sentar encima para cerrarlo. Esto seguro que a más de uno os ha pasado, pero luego al final utilizas 3 cosas. Entonces yo recomendaría eso. Es una recomendación, cada uno luego que haga lo que quiera. Servilletas, podéis pillar un rollo de servilletas de seda para utilizar de papel, aunque a mí me gustan más las de cono, ¿vale? Son más limpias, el tacto es mejor y como iréis viendo habitualmente, según vayan pasando las horas y estéis tatuando al cliente, el limpiar con la servilleta, esté húmeda o seca, le va a molestar y le va a doler. Entonces siempre hay que buscar servilletas pues que sean un poco suaves, ¿vale? No compréis el rollo de papel del supermercado porque vais a matar a vuestro cliente a arañazos. Por lo demás, ¿qué os puedo recomendar? Que os dejéis asesorar por los distribuidores, pero cuidado con los distribuidores, porque yo, por ejemplo, antes de conocer a Kira Body Art, estuve en varios distribuidores y hay algunos que son muy aguilillas, hay algunos que os ven que sois principiantes, que no tenéis mucha idea y os meten toda la compra del mes y todas las comisiones que se llevan a tutti frutti. Entonces tened cuidado, comprar siempre lo básico, lo que penséis que vais a utilizar. Si ya habéis practicado previamente en piel de cerdo, en piel sintética y demás, pues pensad que simplemente tenéis que añadir a ese material que ya utilizáis habitualmente el material sanitario para hacerlo de forma segura en la piel de una persona. Pero cuidado, porque más de uno vais con el por si acaso, dais con un vendedor que os ve que estáis muy pardillos y muy verdes y os vende la moto de que necesitáis llevaros 8 botes de stencil, 14 váteres, todas las agujas existentes del mundo mundial, y no es así. Bueno, Boy, ¿qué me dirías de la 1RL y la 3RL? Bueno, pues yo diría que os olvidéis de ellas, ¿vale? Tatuar líneas finas y muy finas es de las cosas más difíciles en el mundo del tatuaje. Delinear es lo más difícil en el mundo del tatuaje. Todos los tatuadores profesionales lo saben, delinear es muy complicado. Y cuando eres principiante, la 3RL y la 1RL prácticamente no vais a saber utilizarlas ni dominarlas. Lo único que vais a hacer es arañazo tras arañazo y no vais a tener ni idea de por qué no se queda la tinta, no vais a tener ni idea de por qué se forma un corte o vais a expandir la tinta y demás. Así que yo me dedicaría a eso, a partir de 5RL, y me dedicaría a diseños que se adapten a ese tamaño. Hacedme caso que los microrealismos y los tatuajes fine line no los puede hacer todo el mundo y no dan los resultados tan bonitos que luego vemos en las fotos. Tened cuidado, id paso a paso, que esto no quiere decir que no lo vayáis a poder hacer, pero primero hay que saber caminar antes de correr.
Y nada, eso es todo. Espero haberos sacado algunas dudas con el tema de qué comprar por primera vez. Y nada, cualquier duda que tengáis con este vídeo en cuanto a algo que me haya dejado en el tintero, en la caja de comentarios me lo ponéis y me decís, oye, y en referencia a esto, ¿qué compro? ¿Sí, no o tal vez? Y ya con eso estaría todo hecho. ¡Hasta luego! Volando, volando, siempre arriba, nunca